Amigos, muy buenas noches. Como todos los sábados, siempre a este mismo horario, esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe a nivel nacional, siempre también en coproducción con la Coordinadora Republicana. En estos momentos estoy acompañado por Luis Alberto Pacheco. Él es abogado, analista político, con el cual vamos a conversar sobre la coyuntura política, específicamente sobre la vacancia presidencial. El artículo 113 de la Constitución Política del Estado declara el tema de la vacancia justamente por incapacidad moral, y al parecer el presidente Pedro Castillo reúne todas las condiciones, los atributos y las causales ya debatidas en el Pleno del Congreso y aprobado por 52 votos para que proceda la vacancia presidencial impulsada por la legisladora Patricia Chirinos, y al parecer se viene la grande. No sabemos lo que va a suceder, pero avisoramos tiempos difíciles para este gobierno de impresentables. Luis Alberto, buenas noches, ¿cómo estás? Alberto, encantado de estar en tu programa, muy buenas noches, y también un gran saludo para toda tu legión de televidentes y seguidores a través de PBO, la radio con fe. La radio con fe. Gracias por estar aquí con nosotros, Luis Alberto. A tus órdenes. Tu primera impresión, ¿tú crees que la moción impulsada por Patricia Chirinos tenga eco, tenga un gran consenso en el Parlamento Nacional respecto a la vacancia del señor Castillo? En estas últimas 2 décadas al menos, el comportamiento del Congreso ha sido bastante sinuoso, ¿no? Independientemente de los legisladores que hayan integrado el poder legislativo, sí. Casi como que se ha creado una suerte de espíritu de cómo debería ser un congresista, ¿no? Muy, digamos, circunspecto, preocupado por la estabilidad política del país. Sí. Pero todo es una apariencia, simplemente, porque finalmente la inacción genera más daño a la estabilidad política de lo que normalmente podría generar una acción decidida como la que la congresista Patricia Chirinos ha impulsado. Ahora bien, sin embargo, en estas últimas horas, en estos últimos días, se ha empezado a generar una suerte de recomposición de fuerzas dentro del Congreso de la República, ¿no? Para comenzar, a ver, tenemos la nuevamente felona actuación de César Acuña. Correcto. Que ya salió del closet definitivamente, porque ya sabíamos que algunas conversaciones debajo de la mesa estaban sucediendo con el gobierno. Era evidente por la forma como se comportaban sus congresistas de bancada, salvo los casos dignísimos de Gladys Echaíz y del general Quiabra. Pero el resto, pues, gente apolítica que el día de hoy se convierte en congresista. Entonces, ya sabíamos lo que estaba sucediendo, pero ya ahora lo tenemos clarísimo. Con ese destape que hizo Beto Ortiz sobre la reunión clandestina, de la premier con César Acuña en su casa, ¿no? Ya confirmada la situación. Y ahora que ya salió del closet, se ha presentado con Milagros Leiva y bueno, etcétera, ya tenemos claro. Entonces ahí tenemos un número de votos definitivamente en contra. Pro gobierno. Pro gobierno. El caso de Acción Popular es un caso también sui generis, ¿no? Es casi como tirar la moneda al aire. Puedes tener mucha fe que va a salir cara, pero al final puede terminar saliendo sello. ¿Se ha caviarizado Acción Popular? Lamentablemente ya hace varios años atrás, ¿no? O sea, yo creo... O sea, la facción izquierdista dentro de Acción Popular parece que ha copado el partido, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, pero es una facción izquierdista que añadidamente es corrupta. O sea, está unida a personajes, por lo menos de cuestionable proceder moral, como por ejemplo Johnny Lescano, ¿no? A ver, Alberto, ¿de qué moral nos va a venir a hablar Johnny Lescano? Una persona que, para comenzar, le falta el respeto a su esposa, acosando a una periodista. Ya ese solo hecho lo descalifica absolutamente, ¿no? Y bueno, algunos otros personajes por ahí, ¿no? Quizás podamos encontrar 3 o 4. Si el ángel del Señor bajara a la tierra y con la decisión de desaparecer
a Acción Popular y tuviéramos que decirle, pero si encontramos 5, les perdonas, probablemente podríamos encontrar 4, ¿no? Probablemente. Entonces, yo no sé. Acción Popular juega su partido y parece que en este momento está jugando el partido pro gobierno. Y dentro de la bancada de Perú Libre, tenemos al sólido grupo serronista, que con la salida y la movilización que ha tenido hace 2 días atrás, ¿no? El día jueves salieron alrededor de unos 2.000, dicen algunos 3.000 militantes y simpatizantes serronistas manifestándose por la vacancia presidencial, si no de manera directa, por lo menos de manera tácita. Guido Bellido, por ejemplo, es expresión de ello, ¿no? Cuando ya dice, a nosotros nos preocupa esto de los $20,000, por ejemplo, porque ¿quién va llevando a su trabajo $20,000? Yo no he visto, dice. Y en el baño todavía, y en el baño. Cosa curiosa, porque parece que a los caviares y a los comunistas, por lo menos de esa línea, les encanta el baño, ¿no? Recuerda que el baño de la presidencia del Poder Judicial que ocupa la señora Elvia Barrios ha sido remodelado con la suma de 30,000 soles. ¿Cuántos desayunos escolares se pueden financiar con 30,000 $? ¿Por qué los baños? Parece que hay una suerte de coherencia entre la caquistocracia que ellos representan y su identificación con el inodoro, ¿no? Hay una proyección política ahí, ¿no? Subliminal. Claro. Entonces, creo que la cosa va a estar difícil, pero no imposible. Yo creo que cada vez se va acercando más un desenlace en el que, por presión popular, el día de hoy vamos a estar participando, saliendo de aquí, nosotros vamos a estar en la marcha. Entonces, esta presión, que es enorme, y no solamente es en Lima, sino es en el resto del Perú, creo que al final va a terminar definiendo la tibia posición de ciertos congresistas que van a pretender ponerse ahora al lado del pueblo y decir, bueno, yo estuve con el pueblo, se escuchó el clamor popular y en consecuencia hemos procedido votando por la vacancia presidencial. No me cabe la menor duda. El otro día Cerrón manifestó proféticamente que los aliados coyunturales del gobierno de Pedro Castillo, llámese el acomodaticio Acuña, Luna de Podemos y Acción Popular. Y el Partido Morado, no te olvides. El Partido Morado, definitivamente, el caviarismo en su máxima expresión, son aliados o son socios de momento, pero que van a traicionar definitivamente a Castillo. ¿Cómo ves esa apreciación? Yo creo que dentro de todo, Luis Alberto, es una señal, ¿no? Este intento, esta moción de vacancia presentada por Patricia Chirinos, creo que es una señal ineludible de lo que se viene, ¿no? La presión popular, el poco respaldo ciudadano que está teniendo Castillo, un gobierno desastroso, un gabinete de impresentables. Yo creo que esto está próximo a caer. A ver, en el caso de Cerrón, permíteme expresarme de esta manera. Y otra vez voy a apelar al texto bíblico. Yo no soy evangélico, ni tengo una iglesia en la que yo sea predicador, ni nada por el estilo, pero me gusta mucho la Biblia. Recuerda el texto del Apocalipsis, justamente, ¿no? Que, si no me falla la memoria, el capítulo 13, versículos 13 al 15. ¿Eh? Estamos algo religiosos el día de hoy. Yo conozco tus obras y sé que no eres ni frío ni caliente. Eres tibio. Y justamente porque no eres ni frío ni caliente, y ojalá lo hubiera sido, y eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Esta expresión le cae a pelo a los caviares, porque los caviares son, ¿qué cosa? Fariseos. Son los hipócritas. Es decir, antiguamente se decía rábanos, ¿no? Recordarás ese término que decía los rabanitos que se utilizaba en la universidad. Rojos por fuera, blancos por dentro. Sí. La hipocresía en su máxima expresión. Y corruptos además. Hay que ver a Susana Villarán y otros personajes. Pero el caso de Vladimir Cerrón es un hombre que es consecuente con su negatividad, pero es consecuente. O sea, hay que reconocer, yo tengo que reconocer eso.
creo que cualquier persona podría reconocer. Consecuente con su programa de muerte. Por supuesto. Socialismo, comunismo, chavismo. Pero consecuente al fin y al cabo. Claro, sí. ¿No? Adolfo Hitler era consecuente. Así es. ¿No? Antes de caer en manos de los rusos, prefirió meterse un tiro en la cabeza. Correcto. Y esa consecuencia se respeta. Y Vladimir Cerrón es un hombre consecuente. Y cuando él señala que Morados, Acción Popular, César Acuña, ¿no? Todos estos acomodaticios, oportunistas y ramplones que son aliados de momento con el gobierno, lo son en tanto sigan existiendo intereses que los vinculen. En el caso de Acuña son puramente económicos y judiciales. En el caso de los Morados y de los otros sectores de la izquierda pequeñita que están ahí metidos, ¿no? Seguidores de Verónica, seguidores del cura Arana o el ex cura Arana, etcétera, todos apuntan simplemente a objetivos. Es decir, tú me sirves en este momento y por eso te uso, pero después ya no me sirves y puedo retirarme, ¿no? Y míralo, por ejemplo, a este otro acomodaticio Gino Acosta, por ejemplo, que Costa. O Gino Costa, es la máxima expresión. Todos los gobiernos, ¿no? Así es, la máxima expresión, ¿no? Entonces, sí, ¿van a traicionar a Castillo? Por supuesto que van a traicionar a Castillo, por lo que tú decías, cuando la presión sea tan grande y cuando la olla esté a punto de rebalsar, entonces en este momento estos fulanos van a venir corriendo a ponerse de comillas al lado del pueblo y van a decir, hay que escuchar el clamor popular, el pueblo ha hablado, el pueblo se ha manifestado, el pueblo quiere vacancia, y entonces el Vox Populi, Vox Dei. No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Mira, sobre todo la presión social y el tema económico, que es tan importante. El asunto de la reactivación económica no se está dando. Y en más de 100 días ya de gobierno de Castillo, se nota, y te lo digo, se nota que el hombre no sabe gobernar, no ata ni desata. No tiene ninguna directiva, ninguna línea programática, Pedro Castillo. Simplemente está sentado en el sillón presidencial, Luis Alberto, pero no sabe qué hacer. No sabe delegar, no sabe gerenciar, no sabe administrar, y lamentablemente el país no aguanta pues 5 años de un gobierno no tan malo, sino un gobierno de desastre nacional. Sí. Bueno, esto es consecuencia precisamente de la incultura política que tenemos, instalada en el Perú ya hace muchísimos años atrás, ¿no? ¿Por qué votamos? Nosotros no votamos en realidad. El peruano promedio no vota por un proyecto, por un programa. Vota por una persona o vota contra una persona. Voto anti, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en segunda vuelta, si tú comparabas el programa de la oponente, Keiko Fujimori, y yo de antemano te digo, yo no soy fujimorista, no podría ser fujimorista, pero no soy imbécil y soy peruano. Y bien peruano. Entre el programa de la señora Fujimori, que no es de mi agrado la señora Fujimori, pero no estoy hablando de la señora Fujimori, estoy hablando del programa político que se presentó. Y el programa, que no era programa, era un ideario marxista-leninista elaborado por el propio Cerrón, del cual este caballero no tenía ni la menor idea, en absoluto, porque él es un buen dirigente tirapiedras del FENATE. Eso es lo que es. Entonces, si tú comparabas eso, el plan versus el ideario, de lejos se llevaba pues el plan, y si en el Perú se votara por planes, entonces el día de hoy la suerte hubiera sido totalmente distinta. Pero al final tenemos esa característica del peruano, no, yo no puedo votar por esta señora porque, como decía PPK, ¿no? La hija del corrupto, del ladrón, también tiene que ser ladrona. Qué manera de pensar tan ilógica, tan idiota, perdóname la expresión, pero es idiota, ¿no? Además que es una falacia, es un argumento ad hominem. Y luego vienen pues los dignos, ¿no? Bien llamados cojudignos en el Perú. Yo creo que ni a Sofocleto se le hubiera ocurrido tener una expresión de esa naturaleza. Ya no salen los cojudignos, están en sus casas. Sí, hoy están buscando trabajo. ¿No? Deben estar metidos debajo de su cama muchos de ellos.
Otros están ocupando algunos cargos importantes, ¿no? Como la Fiscalía de la Nación, por ejemplo. ¿Ah? Y otros, mejor no hablemos, ¿no? Mejor no hablemos porque ¿para qué me voy a ganar pleitos? O sea, bueno, ya estamos en el pleito. sí. La cosa es derrocar a este gobierno de incapaces, incompetentes, que van a llevar, Luis Alberto, al país a la debacle nacional, ¿no? Yo veo eso. Los indicadores económicos establecen clarísimamente que el empleo ha decaído, la inflación, la gasolina ha subido, el dólar ha subido, justamente no por inacción, sino por la incompetencia punible y por el doble discurso bipolar de Pedro Castillo, que por un lado reclama seguridad jurídica y por el otro habla de nacionalizaciones de asambleas constituyentes, y esto evidentemente pues genera zozobra, descalabro económico. Bueno, basta ver su tragicómica participación en el CADE, ¿no? Leyendo un discurso que ni puede leer. Ni siquiera, ¿no? Ni siquiera puede leer y es profesor. Pero ¿dónde estamos? Y mientras tanto la Premier cerrando minas, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende ese mensaje? Un país minero, claro, cerrando minas. Exacto. Este país es eminentemente minero. Sí. No tenemos industrialización del agro, que si hubiera industrialización del agro, pues quizás podríamos pensar en hacerle una competencia a la minería, pero no tenemos eso, ¿no? Ahora, es en consecuencia evidente que tenemos que seguir apostando a la minería, pero ciertamente también no podemos, en esto Alberto coincidirás conmigo, que tenemos que ser racionales, que la minería se ha portado mal en el Perú, se ha portado mal, que ha contaminado ciertamente, ¿no? Entonces aquí al Perú parece que vienen a hacer lo que les da la gana, como los venezolanos, por ejemplo, vienen aquí, se dieron cuenta que era un país desordenado, ahora se subieron a las motos, empezaron a trabajar, y bien que trabajen, ¿no? En estas rap y otras cositas más, pero te das cuenta cómo rompen y quiebran absolutamente todo, porque dijeron, si el peruano hace esto, yo por qué no lo voy a hacer. Entonces vienen estos inversores, se dan cuenta que en el Perú las leyes no se cumplen, entonces hacen lo que les da la gana. Eso tiene que acabar, eso tiene. Inversión minera, sí, claro, pero con reglas claras, pues. Claro. Entonces, cuando no tenemos reglas claras, luego se están explotando estos caldos de cultivo, que luego terminan en este asunto. Claro. Ahora, Castillo se queja y ha dicho más de 2 veces, ¿no? Me piden que yo en 100 días haga lo que no han podido cambiar en 200 años, ¿no? Pero es que no es que en 100 días va a cambiar lo que no se ha cambiado en 200 años. El problema es que él ha hecho en 100 días lo mal que se hizo en 200 años. Es decir, hay una compresión enorme. Y aparte, no es que sea luna de miel, sino que los 100 días marcan el derrotero, el rumbo del gobierno. Así y es. Vemos que esto es una desgracia. Así es. No hay, como tú decías, no hay rumbo, no hay agenda, no hay planes, no hay políticas públicas. Más bien, por el contrario, lo que encontramos es convocatorias a manifiestos delincuentes como autoridades nacionales, narcotraficantes en condición de ministros, prosenderistas cuando probablemente no senderistas, ubicados en el Ministerio de Educación, propiciadores de la destrucción de la familia y de los conceptos y valores pro vida, metidos en el Ministerio de Desarrollo o en el Ministerio de la Mujer. Entonces, eso ya te indica cuál es la línea de descalabro, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención? Destruir al país. Entonces, sí, yo tengo que reconocerle a Castillo, como Patricia Chirino decía, yo confío en el presidente. Sí, por supuesto, confiamos en que va a seguir destruyendo al país, y hay posibilidad entonces de vacar. Y yo también en esa línea, sí, le doy la razón a Castillo. En 100 días no se podría haber hecho lo que en 200 años no se ha hecho. El problema es que en 100 días ha reeditado todo lo peor que en 200 años se hizo. Solo en 100 días comprimió esos 200 años. Sí, claro. La teoría marxista-leninista justamente de Lenin es destruir todo lo que representa la costra burguesa, ¿no? Burguesa, la burguesía, la aristocracia, destruirla, y bajo esos escombros, Luis Alberto, edificar o construir la república de la nueva democracia. ¿Tú crees que esa teoría
a pesar de que estos creo que no intelectual e ideológicamente no estén preparados, pero ¿crees tú que proyecten algo de esta teoría tratando o intentando destruir el país para luego la construcción de un chavismo social en el Perú? Pero hay que agregarle algo más a la teoría, que los procesos revolucionarios, de acuerdo a la tesis marxista-leninista, se dan en el momento en el que se genera un quiebre entre la correlación de las fuerzas productivas con las relaciones sociales de producción, es decir, sí, un proceso acelerado de crecimiento, pero que no se refleja en la equidad que debería encontrarse en las relaciones sociales de producción. Y eso es lo que abre la puerta a la revolución para destruir ¿qué? Para destruir la propiedad privada de los medios de producción, cooperativizarlos, sí, e instalar una dictadura del proletariado. Bueno, ¿dónde está eso aquí? ¿Dónde está eso aquí? Primero, ¿dónde está la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción? Alberto, el Perú ha estado creciendo sostenidamente a lo largo de 30 años. Sí. El dólar se ha mantenido en 3.30-33 como promedio en 20 años. Un poquito más, inclusive. En solamente 15 días antes de la toma de gobierno, sí, el dólar se disparó a 4 soles. Sí. Lo cual, si se hubiera mantenido la línea, esos 4 soles lo hubiéramos alcanzado probablemente el 2029 o 2030. Es decir, hemos corrido aceleradamente por lo menos 10 años de representación de inflación. Y en ese crecimiento sostenido, la reducción de las brechas de pobreza han sido evidentes. Eso no se puede negar. Los procesos de llegada para la eliminación de enfermedades, de analfabetismo, también han sido sumamente evidentes, por lo menos hasta el gobierno de Humala, podríamos decir que en alguna medida siguió la misma línea de los gobiernos anteriores. Pero entra Kuczynski, se genera este descalabro y el Perú tuvo la desgracia de tener como heredero de ese gobierno al lagarto que no tuvo absolutamente ningún reparo en romper las instituciones, quebrar lo poquito de institucionalidad que habíamos logrado generar en este último tiempo, generar un copamiento institucional de su gente. ¿Y todo para qué? Para tapar la corruptela que él ha tenido con Odebrecht. Así es. Así es. Y donde están vinculados sus amigotes Graña y Montero, a través de ellos los Miro Quesada, la concentración de la prensa, el Club de la Construcción y una persecución inmediata a todos los que iban a ser sus enemigos, como por ejemplo Pedro Gonzalo Chávarri, fiscal de la Nación, que estaba investigando a Martín Vizcarra, y bueno, había que sacarlo, claro, ¿no? Pero no pararon hasta que lo destituyeron. O sea, no les bastó con sacarlo de la Fiscalía de la Nación, había que arrasar. El caso Alan García es otro. Y ojo, cuando se dicen estas cosas, no es que nosotros nos estemos poniendo del lado de si es que algún acto de corrupción han tenido estos caballeros, bueno, tienen que pagarlo. Pero el hecho de saber diferenciar entre el trigo y la paja no significa que nosotros seamos avaladores de la corrupción. Claro. Pero no vamos a dejar pasar por alto las circunstancias en las que el señor Martín Vizcarra levanta las banderas de la lucha contra la corrupción y de la moralidad, cuando él mismo es un tremendo corrupto. Así es. Y a ver, ¿dónde está Zoraida Ábalos para investigar a este señor? ¿Dónde está Zoraida Ábalos? Su amiguísima. Claro. ¿No? Entonces, no me vengan aquí a decir de que ese fue un buen gobierno. Entonces, yo lo traía a colación porque ahí hubo ya no solamente un estancamiento, sino un retroceso, y que ha terminado generando ya esto que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, si no hay contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, tú ya tienes que inventar y crear un clima pre-revolucionario o pre-asambleísta. Y eso es lo que han hecho
los caviares en estos últimos 4 a 5 años. Crear una falsa percepción de la realidad para poder implementar el proceso de destrucción de todo e instalar un nuevo gobierno que se inserte dentro de este plan macro del Foro de Sao Paulo y que termine finalmente, y esto es lo irónico del asunto, sirviendo intereses de ese capitalismo oclócrata del cual reciben financiamiento, como el caso de la Rockefeller Foundation, Open Society de George Soros, que te financia todas las ONGs lavadoras de activos, porque eso es lo que son las ONGs, que en nombre de los derechos humanos y la ecología, lavadoras de activos y realizando trabajo en beneficio de estos planes internacionales, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, eso es lo que estamos viviendo. Eso ha sido, ¿no? Exactamente. Y muchas gracias, Luis Alberto, por haber estado aquí con nosotros en el programa. Yo te comprometo para una próxima oportunidad para seguir conversando de coyuntura nacional. Encantado, Alberto. Y bueno, si me permites, vamos a hacer un llamado a la ciudadanía. Es la hora en la que debemos asumir conciencia, pero conciencia de verdad. Los medios de comunicación de la prensa masiva se han encargado de adormecer e hipnotizar a las grandes mayorías en el país para poder lograr alcanzar objetivos inconfesables de estos grupos que son los enemigos del país. Es la hora en la que debemos nosotros tomar conciencia, no con los medios de comunicación, sino a partir de la información objetiva y sobre todo volver a la razón y a la educación. Y en esa medida te agradezco, Alberto, como ciudadano peruano, porque cumples ese papel en este programa a través de esta radio. Muchas gracias, Luis Alberto. Ha sido Luis Alberto Pacheco, abogado, analista político. Esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Regresamos. Persecución de Antero y Merino. Habla Alberto Bayac. Rechazamos toda persecución política contra el expresidente Manuel Merino, contra el doctor Antero Flores Arauz y también contra el exministro del Interior Gastón Rodríguez. Condenamos y repudiamos claramente toda persecución y todo acto totalitario contra ellos. No a la persecución política. Amigos, regresamos. Esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. En esta oportunidad tengo el placer de presentarles a José Farfán. Él es abogado, él es especialista en temas mineros y con él vamos a conversar del tema específico, lo que nos atañe este día o esta noche, el tema minero. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Alberto, buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Sí, efectivamente, el tema minero, tanto de pequeña minería. Sí. Yo soy asesor de la Asociación Nacional de Plantas de Beneficio del Perú, sí, que está básicamente enmarcado en lo que es la pequeña minería. Sin embargo, nuestra relación con el tema de gran minería, régimen general, que se le denomina, es bastante cercano. Y así que buenas noches con todos y a la orden, Alberto. Muchas gracias, José, por estar con nosotros. José, la primera ministro Mirta Vázquez, ¿no? Una mujer de izquierda, una mujer antiminera, no cree en los temas de extracción minera. Se ha negado rotundamente el tema que ya todos conocemos respecto a estas 4 minas. Tu primera opinión, ¿qué va a suceder con el Perú sin el tema minero que es tan importante? Creo que la premier, me parece a mí, de saque, como se dice, no fue bien informada, ¿no? Se nota claramente de que está frente a una población
Yo he trabajado también en el Ministerio de Energía y Minas y la población te pide cosas, ¿no? Sí. Que lo cierre, que lo cuelgue, que ya no firme acá el acta. Me ha pasado varias veces, incluso una vez con el ingeniero Rómulo Mucho en Majás, que seguro que tú escuchaste. En Majás hemos tenido casi perdemos la vida, así de sencillo, ¿no? Porque querían que firmemos el acta, tuvimos que convencer, etcétera, ¿no? Entonces yo creo de que ha habido cierta impericia, tanto de la Premier como también de los que la rodeaban, porque al verse el documento donde dice, justo estoy conversando con mis alumnos hace un rato, donde dice el cierre de la mina, el cierre del proceso. El cierre de la mina empieza desde el mismo día que empieza la mina, o sea, uno tiene que ir ya pensando en cómo va perfilando su cierre de manera progresiva, y así que yo creo que ya ha sido muy simple, muy, digamos, ligero al decir, acá está, dice cierre, se retiran, ya se van las 4, ¿no? ¿Qué representa, José, el cierre de las minas para el Perú? El cierre de las minas es un tema gravísimo, ni pensarlo. No lo puedo ni contemplar por ningún minuto. Es como hemos dicho varias veces, la caja del país. Es allí donde nosotros generamos las reservas internacionales que tenemos. Es el flujo de dinero permanente. O sea, es impensable poder siquiera, digamos, contemplar ni en una pesadilla que un país de la relevancia, de la categoría mundial como tenemos nosotros, al igual que nuestro vecino del sur, nuestros hermanos chilenos con el cobre, podamos no tener minas. Es simplemente, es una pesadilla. Es impensable, es impensable. Porque también se habla de que 120 años, o mejor dicho, un año de extracción minera representa al Perú 120 años de ganancia del tema agrícola. O sea, no hay punto de comparación, José. Es imposible, no hay parangón, no hay forma. Yo viajo permanentemente al campo, yo soy de Puno, y así que no hay forma de poder comparar ninguna actividad. Te digo que en la región de Puno, por ejemplo, ni el café, no hay. Ni el café, ni la papa, ni el cuy, ni el choclo, nada, ni el maíz, nada. No puede representar lo que representa verdaderamente la extracción minera en el Perú. Así es. Y evidentemente que esto siempre dentro de los parámetros ambientales, sociales. Sí, claro. Pero sin duda alguna de que se beneficia, ¿no? Justo yo venía con mis estudiantes de que no solamente es el tema, digamos, para una operación minera, ¿no? Si tú estás en Cotabamba, si estás en Apurímac, si estás en Abancay, la conversación casi generalizada es las bambas, ¿no? A la vez que estás conversando del Poder Ejecutivo, la situación nacional, no hay otra conversación. Yo creo que sería casi el 50% de las poblaciones de Cotabambas, etcétera, o de repente más, hablar de las bambas, ¿no? Lo propio en el Cusco, con Antapacay, la conversación casi general de las poblaciones allí versa sobre la mina y todo lo demás. Todas las minas en el Perú están siendo tapadas, taponeadas, cerradas por temas estrictamente políticos, ¿no? Hay grupos que soliviantan, grupos marxistas que soliviantan, digamos, a las poblaciones para cerrar o intentar cerrar estos centros de producción minera. Caso Conga, por ejemplo, Las Bambas, Tía María, Quellaveco, que son, como tú bien lo has dicho, ¿no? Cajas fiscales muy importantes que generan grandes ingresos al país en tema económico. Así es, y que deben ser tomados de manera responsable por todos. Yo creo que nuestra población está evolucionando al respecto, ¿no? Porque yo recuerdo mucho, por ejemplo, en el tema de Antapacay, la predecesora que era Tintaya, la población llegó a decir en un momento lo mismo que está sucediendo, ¿no? Te hablo del gobierno de Toledo, donde dijeron, no, ya que empaquen, guarden todas sus cosas, sus camiones, todo, y que ya, que se vayan la mina, que se vayan. Y esto representa 20 millones de soles diarios que perdía el país, que perdía la empresa. Y fondo para lo que, por ejemplo, en la población de Espinar tenían, allá hay un convenio que se llama el convenio marco. Y ese convenio marco implica un porcentaje de la producción de la mina para la población. O sea, no darse cuenta de la trascendencia económica que tiene eso. Y con eso mismo
ver el tema de los pasivos ambientales, ver el tema de la remediación ambiental. El tema ambiental es importantísimo, pero no podemos perder de vista los dos ejes, ¿no? El eje ambiental con el eje de producción. Somos un jugador mundial en minería. Estamos con Australia, estamos con Chile, estamos con Estados Unidos, con Canadá, de las grandes ligas, y no podemos darnos el lujo de decir de un día para otro, ya no somos mineros, ya no va. Uruguay yo creo que sí se puede dar el lujo de hacer eso, creo que ahí no hay nada, ¿no? Exacto. Pero muchos ideólogos, mucha gente que piensa esto, llámese Pepe Mujica y otra gente que realmente pues no es aplicable a nuestra realidad. Correcto. Ahora, las provincias y los pueblos alejados del Perú son los que más pierden con el canon minero, ¿no? Digamos, las minas representan a través del canon, ¿no?, ingentes recursos económicos para las poblaciones más vulnerables y desfavorecidas. ¿Qué va a suceder ahora si, por ejemplo, este gobierno comunista, chavista, este gobierno impresentable, porque hay que decirlo de alguna manera, taponea o simplemente impide la realización de la mina a nivel nacional? ¿Qué va a pasar con el tema económico, que ya más o menos podemos avisorar? Sí, yo creo de que es dispararse al pie, ¿no? Ajá. Completamente, porque... Y aquí hay un tema de gestión, es un tema de gestión porque tenemos fondos, el canon es el 50% de impuesto a la renta, más producción de minería, más canon para la región. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Sí. El gobierno regional usualmente emplea mal los recursos del canon, ya sea el canon minero, el canon de gas. Se trata de gastar por gastar, o construcciones de universidades, porque una parte del canon también va a las universidades, construcción de obras faraónicas dentro de las universidades. Es un tema de gestión. Pésima gestión, ¿no? Pésima gestión, y no se ve. Tú vas a la población y dices, no, no han hecho nada. Claro. ¿Para qué? El canon, pero acá llega el canon. ¿Dónde está el canon? La gente quiere verlo, ¿no? Entonces, de allí viene, por ejemplo, de repente una propuesta que hizo Keiko Fujimori en su momento, el canon comunal, pero también eso es distorsionar el canon, ¿no? Ajá. Yo necesito una obra de agua, necesito una obra palpable, no necesito, digamos, 20 soles o 500 soles en el bolsillo para un año. Se distorsiona, se atomiza el fondo. Sí, claro, repartir dinero a diestra y siniestra, producto del canon, también puede generar un paternalismo peligroso, ¿no? Pues vuelve ocioso a la gente, ¿no crees? Totalmente. Los bonos, repartir bonos, apoyos económicos. El Estado no ha sido concebido para regalar dinero al pueblo, sino para hacer gerencia, ¿no?, para hacer gobernanza nacional y para administrar bien los recursos del país y generar progreso a través de riqueza. Ese es el problema de los bonos, ¿no? Porque cuando uno genera bonos, o también cuando uno, hace de que la población no tenga, digamos, no se le empodere y no tenga todas las posibilidades de poder enfrentar, tener oportunidades, realmente muchos podrían llegar a conformarse con un bono. Ahí está Venezuela, ¿no? Claro. Venezuela con 2, 3, 4 bonos, un poco para la comida, el arroz, esto y el otro. Y bueno, ya la población se ha acostumbrado. Acá no, necesitamos dinamismo, necesitamos inversión, necesitamos movimiento, necesitamos hacer país, necesitamos hacer crecer el PBI. Eso necesitamos. ¿Qué es lo que viene ahora, José, con el tema económico, con el tema minero? ¿Qué avisoras tú? Yo calculo de que, de lo que he visto, la sesión que ha tenido la Premier con la Sociedad de Minería y Petróleo, me parece que se ha entendido, está más o menos en línea con lo que más o menos tenemos que hacer en el país, ¿no? Al margen de los temas políticos, yo creo de que el propio presidente, entiendo de que poco a poco está sintonizando con lo que hay que hacer, ¿no? A pesar de que se nota también tal desorden, ¿no? Y un desconocimiento total de los sectores, ¿no? El sector minería, el sector de coordinación intersectorial, que es PCM, el despacho del presidente, o sea, se nota la verdad bastante desorden. Yo no sé cuánto puede ser sostenible esto, pero se percibe bastante desorden. Sí, desorden, desconocimiento del tema. Hay una inquina, ¿no?, llámese así, en el gobierno. Se está convocando a los peores hombres del país, prontuariados en los gabinetes, en el gabinete ministerial, y tengo entendido y tengo información, José, que hay gente de Perú Libre sin ninguna competencia, sin ninguna calificación profesional, que están ingresando en los ministerios.
Sí, sin duda alguna, ¿no? Yo quería ver, yo he estado viendo el tema de la interpelación al ministro de Transportes. Sí. Al minuto que le dijeron, lo cuestionaron por el viceministro de Transportes, tuvo que renunciar al viceministro de Transportes. Sí. Una directora también presentó su carta de renuncia, ajá, se le aceptó en el minuto. O sea, sí, es una cosa de que muchas autoridades, creo que pasa la centena, mucho más de autoridades y directores de que han estado por horas, por un día. Es increíble. O sea, yo entrevisté al viceministro de Transportes un día antes de su renuncia, que en realidad no ha renunciado, lo han hecho renunciar. El viceministro de Transportes y Comunicaciones, Sotelo, es una persona intachable, es un técnico de prestigio, y me habló en nuestro programa de televisión, habló sobre los graves problemas, ¿no?, de corrupción que existen en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y en los cuales está comprometido este señor Juan Francisco Silva con el tema de la red dorsal. Hay un tema muy, muy grave que hay que definitivamente investigar. Ahora, sin minería el Perú se va a caer. Así es, así es. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que todas las minerías, porque también hay un componente acá bien importante que tiene que ver con la pequeña minería. Sí. Fíjate de que el segundo producto de exportación de nuestro país es el oro de la pequeña minería. Sí, claro. El primero es el cobre, indiscutiblemente. El segundo es el oro de la pequeña minería. Y el tercero viene a ser el oro de la gran minería, ¿no? Entonces, sí, te lo digo para que también se note la relevancia que tiene. Sí. Miles de personas que realizan pequeña minería a lo largo de las regiones, fundamentalmente de la sierra, sí, en el sur, pero que tiene una relevancia económica que a veces no se percibe, no se nota, pero es parte también del PBI, es parte de la exportación, las reservas internacionales netas, ¿no?, que tiene nuestro país para poder salir adelante en manos de los pequeños mineros, ¿no?, y las plantas de beneficio en especial. Perú es el quinto exportador de oro a nivel mundial. ¿Va este tema que está mal planteado y mal manejado por la primer ministro, va a afectar el tema de la exportación de oro a nivel internacional? Sin duda alguna, ¿no?, porque los mercados son frágiles. Mucha gente dice, ¿por qué sube el dólar? ¿Por qué sube el dólar? ¿Por qué suben los productos? ¿Es por la especulación? ¿Es por el ambiente complejo que vivimos? O sea, la inseguridad permanente de qué es lo que viene, la incertidumbre en la cual está centrado este gobierno, de que uno no sabe qué viene al día siguiente, y eso mismo hace también de que la producción se vea en problemas, ¿no? Porque el asunto es de que los mercados internacionales se guían mucho de la situación que sucede en el Perú, y si es que es fuerte, entonces los mercados no se mueven, y tiene que ser definitivamente un tema de que si uno es inversionista extranjero tiene que ver el lugar más seguro para su inversión. Sí. Nosotros mismos en la casa, en nuestra gestión de todos los días, tenemos que tratar de ver lo más seguro para nuestros hijos, para nuestra familia. No nos vamos a meter a un barrio complicado, claro, ¿no? Podríamos tener problemas allí. Tenemos que tratar de ver lo mejor para nuestra familia, y lo mismo sucede en un país, ¿no? El tema laboral también es importante, es fundamental, ¿no? Hay 54.000 trabajadores mineros que con el cierre de estas minas pues entran a incrementar la masa de desempleados, ¿no? Así es. No solamente los trabajadores, sino también toda la gente que está alrededor del trabajador. Directa o indirectamente. Directa o indirectamente, claro, ¿no? O sea, ya tiene los restaurantes, los transportistas, sí, sí, infinidad de personas que viven de esto, igual que de la pequeña minería, ¿no? Claro. En la pequeña minería es más extensivo aún porque se extiende al trabajador, su familia, los operadores y mucha gente que, digamos, vive de esto en las regiones que son más importantes en pequeña minería, como Puno, Arequipa, La Libertad, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, o sea, buena parte de poblaciones, y hace eso también de que haya una visión más abierta a la inversión, más abierta a la explotación minera, claro, pero siempre cuidando los temas ambientales, que también es una crítica que se le hace permanentemente a la pequeña minería y también a la minería en general, ¿no? Claro que sí. Hay un tema emblemático, José, Conga, ¿no? Se dice que debajo de Conga hay miles de toneladas de oro. Lamentablemente la población no pudo discernir, ¿no?, la capacidad, o no pudo pues identificar, ¿no?, el progreso que traería a Cajamarca la extracción de ese mineral.
¿Qué pasó con Conga? ¿Se puede reactivar en el futuro, por supuesto, lejos de un gobierno comunista y tan malo como este? Yo creo que sí, ¿no? Yo hace unos días conversé con Hernando de Soto y él tiene una idea bien interesante respecto a esto, porque él dice de que el ambiente que se propicia es determinante para esto, ¿no? En el caso de Conga, por ejemplo, si es que a la gente le decimos no vas a tener agua, es bien difícil revertir ese discurso, ¿no? O sea, la gente dice oro no, agua sí, oro no. Entonces es como se le vende estas cosas a la población. O sea, es un, digamos, es un argumento, como un paradigma mental que se le ha sembrado a los comuneros, a los ciudadanos, a los campesinos en Cajamarca, como diciendo que si extraemos el oro nos quedamos sin agua. Y eso es una mentira, ¿no? Así es. No, y además está la ciencia, ¿no? Yo lo digo permanentemente porque en el caso de Tía María igual, con mis estudiantes yo hablaba del tema del viento, por ejemplo, ¿no? En Arequipa, en algunas entrevistas que brindé a la prensa en Arequipa, todos eran especialistas en el tema del viento, en el tema de que el trabajo en Tía María iba a afectar con el viento y con los residuos que iban a llegar al Valle del Tambo, etcétera. O sea, yo no entiendo nada del viento, pero en Arequipa expertos en el viento, ¿no? O sea, es que se le ha dicho eso, ¿no? De que va a ser una explotación tan grande, va a afectar el Valle del Tambo con los minerales, y no es así. Pero ya, digamos, revertir esa situación amerita un trabajo no de la empresa, ¿no? La empresa no se puede quedar sola, es un trabajo que tiene que ser con el Estado. ¿Qué va a pasar con Tía María? Mira, Tía María, yo creo que tiene todas las características para salir adelante. Espero que vengan tiempos mejores para que eso suceda. Sin duda alguna estamos perdiendo, de hecho ya se perdió bastante. La expectativa de mucha gente que tenía de trabajar allí, pero todo eso ahora se ha perdido. Espero, como te digo, depende mucho del Poder Ejecutivo, ¿no? De cómo llegas, de cómo lo haces. La voluntad política del presidente. El compromiso, ¿no? Explicarlo. Necesita mucha explicación. A mí me gustaría que en Arequipa me expliquen el tema del viento, como me han explicado mucho, porque todos ya son expertos ambientalistas, ¿no? Cuando se trata de esto, y no es así, ¿no? Tiene que ser un tema eminentemente técnico. En la Bolsa de Valores hay empresas mineras muy importantes a nivel nacional que han perdido en un día más del 50% de las cotizaciones en bolsa. Esto, como un castillo de naipes, se va a caer, ¿no? Sí, sin duda alguna, ¿no? Porque es parte de la especulación y parte de la incertidumbre, ¿no? O sea, tú tienes en el país de que te cierran 4 minas, la noticia ya se fue por todo lado. Por supuesto. ¿No? O tema de que las bolsas son pues muy sensibles, ¿no? Absolutamente. Si tú tienes un país que no te brinda las oportunidades, que no te brinda seguridad, tienes que mirar rápidamente a toda la cantidad de países con los que estamos compitiendo, ¿no? Para poder sacar un proyecto adelante, ¿no? Sí, claro, una situación bastante complicada. Así es. ¿Tú crees que haya capacidad de parte de este gobierno de, digamos, recrear las cosas, reflexionar respecto al tema minero, o crees tú que ya es una posición o una directiva ya absolutamente zanjada? Es una situación bien peculiar, ¿no? Porque en el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, el jefe del gabinete de asesores, el señor Checo, Lenin Checo, era una de las personas más adversas dentro de su región, Apurímac. Pero ahora es el jefe del gabinete de asesores y tiene que cambiar el discurso, creo, no sé. Pero lo cierto es de que yo creo que hay que ver esto con optimismo. Me parece de que espero de que en los próximos meses, días, semanas, esto vaya revirtiendo, porque esa posición obcecada contra la minería o ver que esto no es viable, pues no tiene ningún sentido. Sí, claro. Y la minería ilegal en el Perú, sabemos que la minería ilegal sí causa daños, y severos daños ambientales, utilizando elementos y productos químicos, ¿no? Que destruyen la flora, la fauna, los lagos y los ríos, ¿no? A través de, no sé si relaves, pero
¿Qué va a pasar con la minería ilegal? ¿Tú cómo ves el asunto? Yo en ese tema vería de que también ha habido mucho cargamontón mediático, fundamentalmente en el gobierno de Humala, el señor Pulgar Vidal y todos sus seguidores. ¿Por qué? Porque lo que pasa también es de que se trata de señalar de que mucha gente realiza minería ilegal cuando en realidad no se distingue lo que es la minería ilegal de lo que es la gente que está en proceso de formalización, en vías de formalización. A nuestra población anteriormente se le ha dicho mucho que todos estos señores pequeñitos que trabajan se llaman mineros ilegales, ¿no? Entonces la población yo creo que ha captado ese mensaje y ahí hay un tema que hay que trabajar bastante, que es los que realmente están inmersos dentro de lo que es una formalización de su pequeña actividad, de lo que es la minería ilegal, que en el gobierno de Vizcarra se vio esto claramente dentro de lo que es un área natural protegida, que era La Pampa. Se hizo una acción impecable, se sacó a toda la gente del área natural protegida y actualmente esa área está ciertamente vigilada, ¿no? A pesar de que están regresando, pero sin duda alguna nadie puede estar de acuerdo con la minería ilegal, pero sí diferenciarla con la que está en proceso de formalización, ¿no? Que es la que, digamos, está amparada legalmente. Claro que sí. ¿Cuánto de impuestos deja de percibir el país por causa de estos paros mineros y por esta obcecada decisión de la señora Mirta Vázquez? Cada día que pasa en minería es grave, ¿no? Y yo comentaba con mis estudiantes también el tema del corredor minero, ¿no? El corredor minero también es un tema complicado, porque día que para el corredor minero son días que se pierde millones de soles, ¿no? Por eso es de que las empresas casi desesperadamente van y tienen que tratar de negociar, ceder, etcétera, ¿no? A los pedidos que hacen las poblaciones, porque cerrar el corredor es cerrar el camino a Las Bambas, Santa Pacay, Constancia y todas las operaciones que están en el sur, ¿no? Sí, claro. Que son vitales. ¿Y qué genera esto? ¿Problemas para el país? Tremendos problemas para el país, porque tenemos una situación que se hace inmanejable, ¿no? Claro. Y que perjudica a la propia población, en este caso las regiones de Cusco y Apurímac. Claro que sí. José, te agradezco mucho por la entrevista, ha sido muy aleccionadora. El tema de la minería generalmente es un tema que no se maneja mucho en medios de comunicación, no es un tema, digamos, muy didáctico, pero lo hemos tratado aquí, creo que de la manera más simple para que nuestros amigos oyentes entiendan un poco la realidad nacional, lo fundamental que es la minería formal en el país, los impuestos que paga y sobre todo para la transformación nacional. Creemos que la minería... El Perú es un país minero, es fundamentalmente minero, nace en la colonia el Perú como minero y antes de la colonia también se ha desarrollado siempre y creemos que es parte fundamental de los ingresos que recibe el país. Te agradezco mucho por la entrevista y cualquier cosa a la disposición, yo te comprometo para una nueva oportunidad. Genial, muy buenas noches con todos y siempre a la orden, Alberto, para cualquier entrevista o aclaración que esté. Muchas gracias, José. Gracias. Amigos, mañana no se olviden, mañana domingo es el último día del Festival de Panes y Postres del Bicentenario. Esto está ubicado en Pasaje Porta, en cruce de Shell, frente al Parque Kennedy, en Miraflores. Vamos a estar de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche degustando panes, postres, helados, por supuesto rompiendo la dieta. Les agradezco mucho, esto ha sido Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Mi nombre es Alberto Bayac, gracias por la atención, un fuerte abrazo para todos.